Señor Jesús, te agradecemos esta hora porque en tu bondad, en tu misericordia, Señor, permites que una vez más nos reunamos con tu pueblo virtualmente. Señor, te pido que bendigas los hogares, las casas, hombres, mujeres, jóvenes y niños, Señor, que disponiendo su corazón están reunidos hoy, Señor, ahí en su casa. Señor, yo te suplico que hasta ahí llegue tu Espíritu Santo y los bendiga a cada uno, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Bendíceles, Señor, y que esta palabra les lleve un consejo, les lleve una bendición, fortaleza, Señor, y que pueda hacer el impacto en cada uno de aquellos que escuchan, Señor. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, familia de familias. Qué bueno que te diste cita una vez más para poder estar juntos y compartir en un momento la palabra del Señor. Yo te bendigo y te digo una vez más que eres valiente porque dispones tu tiempo y tu corazón para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo no solamente son proféticos, son del cumplimiento profético. Estamos viviendo tiempos donde el Señor nos ha estado hablando desde hace mucho tiempo lo que estaba por venir y lo estamos viviendo ya. ¿Verdad? Mateo 24 lo estamos viviendo. Y creo que la venida del Señor está pronta. Amado hermano, lo que a nosotros nos toca como hijos de Dios es consagrarnos. Lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios, que entendemos el tiempo, no es acoplarnos a las cosas de este mundo. La misma escritura dice: no se adapten a este mundo. Hay mucho cristiano que está adaptado a este mundo, y como está adaptado a este mundo, sigue la corriente del mundo. Lo que ve a la mayoría hacer, eso lo hace. Entonces es difícil, es triste, porque al final dice la escritura que el enemigo va a engañar, de ser posible, aún a los escogidos del Señor. Entonces tú y yo tenemos que estar alertas y tenemos que estar pendientes, escuchando la voz del Espíritu Santo, pero sobre todo aprendiendo del Señor. Yo quiero compartir esta noche un tema al que le he puesto por título: hijos piadosos. El Señor habló a mi corazón acerca de la piedad, pero desde otro ángulo, porque siempre nosotros entendemos la piedad como una de las más hermosas características de Dios, y definitivamente Dios es piadoso. Nosotros vemos en el libro de los Salmos, bueno, en toda la palabra del Señor, vemos cómo la piedad del Señor se manifiesta sobre sus hijos, sobre su pueblo, en aquellos que le sirven, en aquellos que se arrepienten, en aquellos que lo buscan. Entonces, pero siempre nosotros vemos o entendemos la piedad solamente de parte de Dios hacia nosotros. Hoy quiero que la veamos desde otro ángulo, como el Señor me lo habló a mi corazón, porque tú y yo tenemos que aprender a ser piadosos. También quiero ponerte este pensamiento en tu corazón, porque hay muchos que también piensan que la piedad es solamente ayudar a los demás, a los necesitados, a los más débiles, a los huérfanos, a las viudas. Y definitivamente está motivada esa ayuda, esa bendición que se puede dar, motivada por un corazón piadoso. Pero no es esa el ángulo que quiero que veamos, sino que quiero que veamos el ángulo que casi nunca se habla en respecto a la piedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir piadosamente, y eso es lo que yo quiero enseñarte esta noche. Cómo poder vivir piadosamente, o qué significa vivir piadosamente. Para eso quiero que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 4 y verso número 8. Y dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, dice, pues tiene promesa. Mira qué interesante, para la vida presente y también para la vida futura. Aquí el apóstol Pablo le está dando una exhortación a su discípulo amado llamado Timoteo, porque al parecer Timoteo
por algún tiempo se alejó del Señor, se dedicaba más al ejercicio corporal, dice aquí, ¿verdad? Al ejercicio físico, quizás practicaba algún deporte, y yo no estoy en contra de eso, pero si eso te va a quitar el tiempo para buscar a Dios, piénsalo, porque aquí dice, y no solo, no es que yo lo esté diciendo, sino que la palabra del Señor lo dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, dice, pero la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Entonces la exhortativa del apóstol hacia Timoteo era esa: Timoteo, ¿qué te pasa? Estás ocupando tu tiempo que le dedicabas a Dios y estás olvidándote de la piedad. Pero ¿a qué se refería realmente el apóstol Pablo? ¿A qué era lo que se refería? Tal vez pensarán algunos, sí, porque ya no iba y ya no ayudaba a los demás, a los pobres, visitaba a los enfermos, a los ancianos, a los necesitados. Claro, toda esa tarea, en la medida de las posibilidades, tenemos que hacerla. Y de hecho la hacemos, conforme el Señor nos permite y nos da la oportunidad, lo hemos hecho. Y yo sé que tú también, que me estás viendo, pero no me refiero a eso. Porque una persona piadosa no solamente por esa característica es piadosa, porque entonces pudiéramos decir que aquellas grandes compañías que dan dinero y que donan miles o hasta millones de dólares en dinero para ayudar a los pobres, aquellos tremendos hombres magnates, ¿verdad? Que me reservo los nombres, pero tú sabes, tal vez aquí me voy a referir porque quizás tienes un aparato que es de su marca o estás utilizando algo que ellos inventaron. Y ellos con millones de dólares ayudan a las personas, a los pobres, a los necesitados, llevan alimentos, llevan medicina. Pero eso no quiere decir que ellos sean piadosos. No tenemos que confundirnos de la verdadera piedad. Aquí nosotros en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 8, nosotros podemos ver cómo el apóstol marca, escúchame bien, entendámoslo, cómo marca él el ángulo, o cómo marca la ruta de la piedad que Dios desea que tú y yo tengamos en nuestro caminar, en nuestro avance con el Señor Jesucristo. Entonces, lo voy a leer una vez más porque este verso es tan precioso. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Quiere decir que si tú y yo vivimos piadosamente, hermano, le vamos a sacar el provecho a todas las circunstancias, a todo lo que hacemos, le vamos a poder sacar el provecho. Ahora aquí dice, pues tiene promesa. Entonces no solamente va a obrar a nuestro favor, porque dice que es provechosa, ¿verdad? Sino que tiene promesa. Hay una promesa para la vida presente. Quiere decir que aquel que vive piadosamente en esta vida va a recibir del Señor galardones y premios, bendiciones, añadiduras, pero también para la vida futura. ¡Qué interesante! Por ejemplo, dice la Escritura que en el nombre de Jesús y por la fe, nosotros podemos atraer las bendiciones del tiempo venidero en el nombre de Jesús. El Señor Jesús tiene un nuevo nombre, así dice la Escritura, un nuevo nombre. Entonces, en el nombre de Jesús atraemos la bendición del tiempo futuro. Aquí dice del tiempo futuro a la vida presente. Por eso es de que hay manifestaciones del poder de Dios en el nombre de Jesús, pero es una manifestación que está en la vida futura. Pero nosotros, por medio de la fe, podemos atraerla para acá. Entonces, lo que yo quería hacer, ¿por qué te compartía esto? Porque en la Biblia no menciona muchas cosas, son escasas las cosas que impactan o que te pueden bendecir acá y en la vida que sigue. Una de ellas es la fe, como te la enseñaba, y la otra es la piedad. La piedad tiene promesa para esta vida presente, pero también para la vida futura. Entonces, ¿será que estamos aprovechando o estaremos nosotros ejercitándonos en la piedad? Pero aquí, para que podamos ser piadosos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender qué es la piedad.
Ya te dije los conceptos, ¿verdad? O las ideas que algunos tienen, pero este ángulo que quiero enseñarte, por ejemplo, la palabra piedad en este verso de 1 Timoteo capítulo 4 y verso 8, viene del griego eusebeía, y esta palabra se descompone en dos, una que es eu, que significa bien, y sebomai, que significa ser devoto. Bueno, entonces aquí bien podemos nosotros decir que eusebeía es entonces ser bien devoto, ¿verdad? Ser bien devoto. Ahora, aquí tenemos que entender a qué, porque el otro significado que da el diccionario Strong o la concordancia Strong al respecto de esta palabra griega eusebeía es que es una actitud en pos de Dios a hacer aquello que le es agradable a Él. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que ver qué cosas son las que le agradan a Él. Definitivamente que dice que uno de los anhelos o uno de los deseos o uno de los propósitos de que Dios desea para nosotros que los cumplamos es nuestra santidad. Dice que vivamos en santidad. Vuestra consagración, dice también que es una de las cosas que Dios anhela. ¿Verdad? Que vivamos en paz con los demás, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, el propósito de la piedad realmente, entonces, debemos de entenderlo, es una actitud. Hermano, yo quiero que lo entendamos. El que es piadoso es una característica de él, es una actitud. Pero ¿qué actitud? Aquí dice que va en pos de Dios, es alguien que va detrás de Dios, que sigue a Dios, dice, para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces quiere decir que para poder tener una vida piadosa de verdad, tenemos que ceder nuestra voluntad al Señor. Te repito, no es solamente ir y ayudar a los que necesiten. Eso está bueno, eso está bien. Pero como hemos hablado en otras ocasiones, son buenas obras para los hombres, delante de los hombres, aunque la Escritura dice que las buenas obras de los hombres son como trapos de inmundicia, pero debemos de aprender a saber qué es una buena obra. Yo, hermano, esto lo he enseñado muchas veces, algunos no lo entienden, otros no lo reciben, otros no lo creen, pero no quiere decir que no sea verdad, porque está escrito en la Biblia. Aquella mujer que llevó y que rompió el alabastro de perfume y lo regó en los pies del Señor, limpió con sus ojos, con sus lágrimas sus pies, lo secó con sus cabellos. El Señor Jesús la elogió, le dijo, esta mujer ha hecho una buena obra. Entonces debemos nosotros, los cristianos, de empezar a entender qué es ser o hacer una buena obra. Basados en este principio de la piedad, entonces es una actitud. Es algo que nosotros debemos de decidir. Mi actitud va a ser, bueno, voy a buscar a Dios, voy a ir detrás del Señor y voy a empezar a hacer lo que a Él le agrada. Claro, aquí nosotros necesitamos definitivamente el auxilio del Espíritu Santo, porque sin el precioso Espíritu de Dios nosotros no podemos hacer nada. Amén. Si Dios dice que pone tanto en nosotros el querer como el hacer, si nosotros no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, es porque, hermano, el Señor no nos ha motivado. Sí, pastor, mira que yo por eso no hago las cosas. No, pero es que tú no me has entendido. Qué triste es que el Señor a algunos sí les ponga el querer y el hacer y a otros no. ¿Por qué? ¿En qué radica la diferencia? Que algunos sí y otros no. Eso es triste, ya cuando uno lo entiende desde el ángulo bíblico, dicen, Dios mío, ¿por qué yo no? ¿O por qué yo sí, Señor, qué misericordioso? El Señor es piadoso. Entonces, es una actitud, se necesita el auxilio del Espíritu Santo. Debemos de rendir nuestra voluntad para empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, a estas alturas lo que yo te quiero decir es que entonces la piedad no es solamente aquello que nosotros creemos, sino que es lo que Dios quiere. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque realmente muchos solo hacen su voluntad. Muchos hacen lo que ellos desean, como ellos quieren, como ellos creen. Pero para realmente aprender a ser piadosos delante de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Señor.
¿Cómo? Rindiendo nuestra voluntad. Puede ser de que muchos tal vez vean este mensaje tal vez como muy cuadrado, ¿verdad? Pero ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿Verdad? El Señor Jesús fue sincero. Él hasta su propia familia le tuvo que poner un alto. El pastor ya va a hablar otra vez de la familia, ¿verdad? Pero si está escrito en la Biblia, sé que el Señor Jesús estaba predicando, compartiendo el mensaje, y le llegaron a decir, mira, tu mamá y tus hermanos te están llamando. Mi mamá y mis hermanos, dijo. Dice, son ustedes, dice, que hacen la voluntad del Padre. Entonces ahí te das cuenta, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban escuchándolo a él, estaban escuchando el mensaje. Pero el mensaje no lo estaban tijereando, no lo estaban diciendo, esto sí, esto no lo dejo, esto sí lo hago, porque a veces los pastores son muy duros, o a veces no entienden que las familias, o que no. El mensaje hay que escucharlo tal como es y obedecerlo tal y como está en la palabra. De lo contrario no va a resultar, ni va a producir ningún efecto beneficioso en nosotros el escuchar la palabra. Así dice la Escritura, que muchos escucharon el mensaje, pero como no lo oyeron con fe, no le aplicaron la fe. Otras versiones dicen, no lo escucharon bajo la unción, o no lo escucharon con unción. Por eso no les trajo ningún beneficio, dice. Yo anhelo que a través de este compartimiento de la palabra, tu vida pueda ser bendecida, pero no solo hoy, sino que todas las veces que hemos compartido. Creo que en el espacio de 3 meses, hermano, hemos compartido bastante palabra del Señor, que yo espero que haya llegado a tu corazoncito y que realmente le haya retenido, ¿verdad? Que seas no un oidor olvidadizo, sino que aprendas, que todos juntos aprendamos, porque realmente todos necesitamos del Señor. ¿Habrá alguien aquí que no necesita del Señor? Yo creo que no. Tal vez lo dirá por orgullo nada más, ¿verdad? Ni modo, los orgullosos o los necios, dice, los necios no saben, y dicen, los necios dicen que Dios no existe, que Dios no es real. Entonces solamente o por orgullo o por necedad se puede decir a alguien que no necesita del Señor. Todos necesitamos. Ahora yo quiero que entendamos este mensaje así como es. La piedad es una actitud que nos hace ir en pos de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Este es el diccionario Strong. Ahora vayámonos a ver la piedad en el diccionario de la Real Academia Española. Dice que es una virtud. Allá decía que era una actitud, aquí dice que es una virtud. Me gusta. Es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Y definitivamente es buscarlo a Él, ¿verdad? Aunque aquí también dice, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Claro, definitivamente que eso es la piedad. Pero siempre nosotros solo vemos esta parte de la piedad como de ayuda al prójimo nada más. Pero no es el primer ángulo con que debemos de aprender a ver la piedad, es que tú, nosotros los cristianos, si somos piadosos, es porque buscamos a Dios y vamos detrás del Señor agradándolo y vamos a hacer las cosas que Él quiere. Eso es ser un hombre y una mujer piadosa. Quiere decir que se consagra, que busca la santidad, deja lo que no le agrada a Dios, busca ser agradable al Señor en todo sentido. Porque mire, alguien no puede ser bien agradable a la vista de todos los demás. Pero en el interior, ¿cómo será? Si es que esto es lo tremendo. ¿Cómo será en su interior? ¿Será que en el interior agrada a Dios? ¿O en sus pensamientos agradará a Dios? ¿Con la forma en que habla agradará al Señor? ¿La forma en que se comporta agrada a Dios? Mira, te voy a poner un ejemplo pequeñito, así de la tierra. Nosotros lo podemos ver. Los que somos padres, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que nos ven que son padres y han tenido la bendición de poder ser padres. Y cuando hay un hijo que es obediente, agrada al padre, le agrada su corazón. Pero cuando hay un hijo que desobedece,
que es desobediente, eso no le agrada al Padre y lo hace sentir triste, lo hace sentir mal. Ahora, ¿qué actitud va a tomar el hijo? De él depende. Si es piadoso, va a aprender a agradar a su padre y a su madre. Si no es piadoso, si no le interesa lo que sienta su padre o su madre, pues se va a seguir portando igual o peor, ¿verdad? O va a decir, a ver, no le va a tomar importancia. Ahora, ese principio, amor, ¿me puedes traer un poquito de agua? Primera llamada. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, buscar cómo agradar a nuestro Padre del cielo. Pero si a veces con nuestras actitudes familiares a veces no nos agradamos, ¿te imaginas cómo puede ser más difícil agradar al Señor? Por eso te ponía el ejemplo de la familia. Porque definitivamente que el ser piadoso es buscar el agradar al Señor. Es decir, es una actitud. Yo voy a cambiar mi forma de ser, yo voy a cambiar, le voy a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que me ayude a cambiar mi forma de ser, para que yo pueda tener una actitud que le agrada a Él. De lo contrario, ese cambio no va a ser genuino. Porque no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya a estas alturas, yo espero que ya me hayas entendido entonces que la piedad a la que yo me estoy refiriendo, que tú y yo debemos de tener como primerita, es la actitud de buscar a Dios y agradarlo en todo tiempo. Eso es lo que hace un hombre piadoso. Después de agradar a Dios, podemos hacer cualquier otra cosa. Ayudar al prójimo, al necesitado. Pero si no estás agradando a Dios en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, en tus pensamientos, lo único que haces al ayudar al prójimo es en tu conciencia aparentar, en tu forma externa, tener una apariencia que a Dios no le agrada. Ay, aunque nadie me diga amén, porque yo sé que es fuerte esto, pero también debemos de entender que la piedad, como estamos hablando de la piedad tiene varios elementos, que al estar todos juntos, provoca en nosotros el fructificar de una manera, pero poderosa. Por eso es de que debemos de pedirle al Señor que nos auxilie. Y aquí vamos a ver 8 cosas que le podemos agregar a la piedad, para que entonces la actitud, nuestra forma de ser, evolucione espiritualmente a una forma tan preciosa que agrade al Señor en todo lo que hace. Entonces, acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 5. Vamos a ver varios versos. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. Diligencia, ser diligente en lo que hacemos. Hermano, esto es tan importante que nosotros seamos diligentes en lo que hacemos. Es decir, hermano, hagamos con cuidado las cosas, para que hagamos las cosas como debemos hacerlas. Entonces dice aquí, obrando con diligencia, añadida vuestra fe. Quiere decir que lo primerito que debe de haber en tu corazón y en el mío es una fe robusta. El día de ayer explicamos los 3 matices de la fe. Si no lo pudiste ver, te invito para que busques el tema y que ahí puedas aprender a qué 3 matices de la fe me refiero. Entonces, añadida vuestra fe, virtud, dice. Y a la virtud, entonces son 9, aquí me va a hacer falta uno, son 9. Añadida vuestra fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Ay, hermano, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Entonces, si nos damos cuenta, son 9 cosas: diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad y fraternidad. 8 son, ¿verdad? 8, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. Diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. 9. Son 9 cosas.
9 cosas. Yo ahí, porque no marqué donde decía virtud, pero son 9 cosas que nosotros debemos de agregarle a la piedad. Pero, entonces dice aquí, en el verso 6, que a la perseverancia debemos de agregarle piedad. Quiere decir de que, hermano, ya a estas alturas del partido, yo no sé cuánto tiempo tú tengas de ser cristiano o de haber conocido al Señor, de estar caminando en este camino tan precioso del Evangelio, de haber conocido a nuestro Señor Jesús, que probablemente te ha hecho ser perseverante. Tal vez has tenido dificultades en la vida, te ha sido difícil algunas cosas, pero sigues avanzando, sigues caminando, es porque eres perseverante. El Espíritu Santo te ha ayudado para que puedas ser perseverante delante de Él, pero a la perseverancia hay que darle piedad. O sea que repito, desde el ángulo que estamos viendo la piedad es entonces a tu perseverancia le tienes que agregar el agradar a Dios en todo tiempo. Ay, ay, ay. Repito una vez más, sin el auxilio, sin la ayuda del Espíritu de Dios no lo podemos hacer. Por eso tenemos que rendirnos al Espíritu Santo y suplicarle que nos ayude, que nos llene, que nos guíe, que nos hable, que nos unja, que nos llene de poder, que nos envista de esa presencia de Él para poder hacer lo que a Dios le agrada. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Ahora, si ya tenemos todos estos elementos, hermano, qué hermosa pudiera ser nuestra vida con todos estos elementos, ¿verdad? Cada uno, imagínate la fe. La fe nos serviría para tantas cosas, ¿verdad? Nos sirve para cambiar nosotros, pero para poder ser de bendición a los demás. La virtud, ¿verdad? Una virtud, todas estas son virtudes. Pero una virtud es algo que alguien tiene, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en el mundo dicen, él es un virtuoso de la música, él es un virtuoso de la pintura. ¿Por qué? En realidad lo que tiene es un don. Entonces aquí lo que está diciendo, al don que tú tienes, añádele conocimiento. Ahora recordémonos de que el apóstol Pablo decía que él sabía que él tenía conocimiento, porque ¿a qué conocimiento se refiere la palabra? Al conocimiento que se refiere a este pasaje es, el apóstol Pablo decía que él tenía un conocimiento, pero que todo el conocimiento que él tenía, todos los dones, todos los galardones, todo lo que él había adquirido en el mundo, dice que él mismo lo hacía a un lado, y utiliza una palabra bien fuerte, dice, y lo tengo por estiércol, por basura, para adquirir el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces a ese conocimiento le tenemos que agregar nosotros, a esta virtud le tenemos que agregar el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo se consigue el conocimiento del Hijo de Dios? Teniendo comunión con el Hijo de Dios. Mira qué oportunidad más hermosísima la que tuvieron los discípulos. Bueno, algunos no la aprovecharon, ¿verdad? Y digo algunos porque siempre pensamos solo en Judas, que él no la aprovechó. Pero dice la Escritura que las multitudes seguían a Jesús. Y después de que él en el capítulo 6 empieza a hablar de la palabra y empieza a decir cosas que no entendían las multitudes, como comer su cuerpo y beber su sangre, que se refería a la verdadera Pascua que iba a darse a través del sacrificio del Señor Jesús, era decir, aceptarlo y reconocerlo a Él como el único mediador entre Dios y los hombres. No lo entendieron, entonces se alejaron, dejaron de seguir a Jesús, los discípulos, porque así dice que eran discípulos de Él. Muchos se alejaron, discípulos se alejaron. Y entonces el Señor escoge sus 12, ¿verdad? Amén. Hermano, después de tener multitudes, solo se quedó con 12 y todavía ahí estaba uno, ¿verdad? Que no lo aprovechó estando tan cerca. Entonces, qué oportunidad más preciosa de conocer al Señor. Lo vieron sonreír, hermano, lo vieron dormir en la barca, también lo vieron sufriente, lo vieron entristecido. Lo vieron hacer milagros, vieron que lo amaban. Ay, hermano, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Lo conocieron.
Lo sabían quién era. Así debe ser nuestra relación con Dios ahora, con el Señor Jesús, amarlo. ¿Dónde lo podemos conocer? Pues en los evangelios, en toda la Biblia. Pero los evangelios, ahí leámoslos, aprendámoslos. Hermanos, leamos los 4 evangelios y ahí está la vida, el ministerio, la muerte y resurrección del Señor Jesús, si lo queremos conocer más. ¿Verdad? Veamos los ángulos de los evangelistas, ¿verdad? El discípulo amado que era Juan habla de un ángulo de él porque él lo amaba. Juan amaba al Señor. Hermano, Juan amaba al Señor, pero bueno, no quiero desviarme del tema. Al conocimiento, dominio propio. Cuando uno conoce al Señor Jesús, escúchame bien o préstame atención a lo que te voy a decir. Cuando uno conoce al Señor Jesús, es decir, lo aceptó en su corazón y ha estado caminando por algún tiempo, lo que el Espíritu Santo le ayuda a uno es a tener dominio propio. El dominio propio hace que tú y yo nos detengamos de hacer cosas que a Él no le agradan, ¿verdad? De tomar posiciones o actitudes en nosotros que desagradan al Señor, que tal vez tener un carácter violento o así agresivo. Cuando se tiene dominio propio, pero porque uno ha conocido al Señor, viene el dominio propio. Si no tienes dominio propio, todavía no has conocido al Señor en el nivel que te va a hacer tener dominio propio. Ay, pastor, pero si yo tengo 30 años de ser cristiano, pero ya cambiaste el carácter. Ya no mientes. Ya no salen malas palabras de tu boca cuando estás enojado. Ya no piensas que todos los demás quieren el mal para ti. No tienes malos pensamientos, malos sentimientos. Dominio propio. Bueno, y este no es el tema. Al dominio propio, perseverancia, dice, perseverancia. Bueno, tenemos un carácter de dominio propio. Podemos ser perseverantes. ¿Por qué? Aquel que sabe que en toda circunstancia y puede soportar, a veces no le afectan los problemas. A veces no se preocupa por lo que va a pasar o lo que está pasando alrededor del mundo, pues porque confía en el Señor. Entonces, la perseverancia nos hace seguir adelante. Perseverar es avanzar, como te decía ayer, ¿verdad? Perseverar es avanzar, es ir hacia adelante a pesar de la oposición. A pesar de que hay oposición. Y entonces a la perseverancia, a todo eso que ya hemos hablado, hay que agregarle piedad. Y la piedad ya te dije que es buscar el agradar al Señor, seguirlo a Él y hacer lo que a Él le agrada. Es decir, rendir nuestra voluntad. Después de eso ya podemos ver la fraternidad. Que la fraternidad ya es entre hermanos, bendecirse entre hermanos, ayudar entre hermanos, ayudar al prójimo, pero hay todo un proceso para llegar a esto. Y por último, la fraternidad, amor. El amor sin amor no se puede, dice, si no tengo amor no sirvo de nada vale la pena lo que hago si no tengo amor, ¿verdad? Entonces, hermano, son 9 cosas, perdón, ahí no sé si lo pudiste arreglar ahí, cambiar el número 9, ¿verdad? Son 9 cosas que hay aquí marcadas que nos pueden ayudar a nosotros para poder empezar a ser agradable delante de Dios, es decir, para poder, hermano, empezar a vivir piadosamente delante del Señor. Bueno, avancemos un poco porque me faltó aquí, entonces el verso 8. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mientras más nosotros tengamos de Dios, mientras más nosotros podamos perseverar en estas cosas, abundar en estas virtudes, más fruto vamos a dar delante del Señor. Y recordemos que el Señor viene a buscar fruto, viene a comer de nosotros.
Ay, pastor, ¿cómo así? Si nosotros nos lo comemos al Señor en la Santa Cena, ¿verdad? En la cena. Si nosotros nos comemos su cuerpo en el pan y su sangre en el vino, nosotros nos lo comemos. Pero también dice la Escritura que el Señor nos va a comer a nosotros. Y porque no eres ni frío o caliente, ni frío o caliente, dice, te voy a vomitar. Quiere decir que Él ya se lo había comido, pero como no estaba como el Señor quería, lo va a vomitar. A muchos el Señor los va a vomitar de su boca porque no quieren hacer la voluntad del Señor. Quieren vivir la vida y quieren vivir el Evangelio como ellos quieren, adaptándose a este mundo. Ya no te adaptes al mundo, hermano. Ya no nos adaptemos a este mundo. Este mundo, no soy pesimista, pero este mundo va de mal en peor. Las cosas se van a empezar a poner peor. Espiritualmente hablando, porque puede ser que quizás se arreglen las cosas y que veamos un despunte económico precioso, que se empiece a levantar las cosas, pero eso va a hacer que muchos lleguen al acomodamiento al ver todo eso. Pero este mundo va de más a menos hasta que llegue un momento de caos total, que lo que va a marcar es el aparecimiento o la manifestación del anticristo. Entonces, amado hermano, no nos adaptemos al mundo, sino transformémonos mediante la palabra, mediante la renovación de nuestros pensamientos, mediante la comunión con el Espíritu Santo, aprendiendo a ser piadosos, caminando piadosamente delante de Dios. Recuérdate, caminar piadosamente delante de Dios no es estarlos ayudando a todos los que te encuentres en el camino. Eso viene después. Caminar piadosamente es agradar a Dios, seguirlo a Él y agradarlo a Él en todo. Amén. Y aunque no me diga amén. Ahora, quiero que veamos este otro verso. La palabra nos enseña que nosotros en los últimos tiempos debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque habrá mucha impiedad. Y aquí vemos 18 características. Solo voy a leer el verso porque no voy a poner a leer ni a explicar cada una de ellas. Pero dice 2 Timoteo capítulo 3 y verso 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto ya lo estamos viviendo, pues. A nosotros nos han alcanzado los últimos días. Tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y aquí es donde marco, porque todas estas son actitudes de impiedad. Porque recordemos que para que un hombre y una mujer diga que es piadosa, vuelvo a repetirlo, no me voy a cansar. No es porque está ayudando a los demás, eso viene después. Para que tú puedas decir que tú eres piadoso o piadosa o que yo soy piadoso, es porque yo voy detrás de Dios y lo estoy agradando a Él. Eso es ser piadoso. El verso 5 dice, teniendo apariencia de piedad, aquí la cosa se pone seria entonces, teniendo apariencia de piedad. Teniendo apariencia de piedad. Quiere decir que la apariencia se puede, que la piedad se puede aparentar. Ella estaba diciendo la palabra al revés. La piedad se puede aparentar. Ahí está, aquellas personas así, delante de todos, ¿verdad? El Señor les dijo, hipócritas. Parecen sepulcros blanqueados, de puras apariencias, que se paran en las esquinas a hacer sus oraciones, ensanchan sus filactelias, dice, para ser vistos por todos, pero ni siquiera con un dedo quieren ayudar a llevar las cargas de los demás, de los necesitados. Tenían una vida aparentemente piadosa, por fuera, nada más. Se veían piadosos. Entonces aquí dice, tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esto es precioso, porque entonces quiere decir que la piedad tiene poder. Cuando tú y yo
hermano, caminamos piadosamente delante de Dios, se desata un poder en aquel que es piadoso. Pero ya te expliqué que ser piadoso no es aquel que se mantiene ayudando a todos. No lo malentendamos, eso es después. El ser piadoso significa rendir la voluntad al Señor, seguirlo y agradarlo a Él en todo. Eso es ser un hombre y una mujer piadosa, como lo describe la palabra. Entonces, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Hermano, si tú conoces a alguien, padre, que se va a oír feo lo que voy a decir, pero aquí está en la palabra, aquí está escrito en la palabra. Si tú conoces a alguien que solo apariencias es, evítalo. No va a ser que se te pegue algo. La Biblia dice que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Muchos en este tiempo se dejan llevar por el rumbo de este mundo, por las cosas de este mundo. No. La Biblia dice que ellos se deben hacer a ti, no tú a ellos. Ok, bueno, entonces quiero ponerle la lupa a esta palabra apariencia, porque es interesantísima. La palabra apariencia viene del griego morfosis. Es interesantísima esta palabra, interesantísima. Morfosis, forma o delineación, ¿verdad? Delineado, se ve la forma, un cuadrado, un círculo. ¿Pero a qué más se refiere? Es una imagen o una impresión. Imagen o una impresión. De hecho, tú sabes que el cerebro de nosotros se le pueden imprimir imágenes, ¿verdad? Quedan impresas imágenes en nuestro cerebro a través de procedimientos químicos, ¿verdad? Por eso hay quienes nunca pueden olvidar las cosas malas que les han hecho o que piensan que se les han hecho. Ahora, por eso es de que no pueden olvidar. Entonces ese recuerdo, oye bien, ese recuerdo les afecta en su vida presente y obviamente les va a afectar su vida futura. Por eso es de que el Señor Jesús, a través de la administración del cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la Santa Cena, Él dice, háganlo en memoria de mí. Anamnesis, es una palabra en griego, anamnesis. Entonces, ese nos ayuda a que las cosas malas que se habían impreso se borren y que se queden impresas buenas cosas a través de la administración de la Santa Cena. Por eso es importantísima también la administración de la Santa Cena. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? Dice que es una apariencia externa, pero mira cómo dice, apariencia, morfosis, apariencia externa de conocimiento de la verdad y de la piedad. Puro los fariseos, ¿verdad? Que ellos por fuera parecía que sabían bastante y que eran piadosos, pero por fuera, yo no quiero ser así. Reprendo todo espíritu de fariseo en el nombre de Jesús. Solo tener apariencias externas, solo aparentar ser un hombre de bien o una mujer de bien, solo para que te vean los demás, y en tu casa eres un Rottweiler con rabia. No podemos ser así. Porque entonces lo que va a pasar es de que los que quieran ser de esa forma, bueno, cristianos, la salvación, hermano, mientras no niegues a Cristo Jesús, todavía es tuya, es un regalo que Dios te dio, pero la limpieza va a ser en la tribulación, en la gran tribulación. Ahí le van a quitar el carácter a un montón. Ahí le van a quitar lo mentiroso a un montón, ahí le van a quitar lo vanidoso, lo chismoso a un montón, en la tribulación, en la gran tribulación. Pero también dice que la sangre de Cristo nos puede limpiar ahora de todo pecado, pero tenemos que buscarlo, tenemos que vivir piadosamente. ¿Habrá alguien que me diga amén todavía? Amén. ¿Quieres tú vivir piadosamente? Dice la Escritura, entiendan que aquel que quiera vivir piadosamente, sepa que va a sufrir persecución. Ay. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos hasta por la propia familia, fanáticos, ¿verdad? O por los propios hermanos en la fe, porque no van a creer, pero está escrito en la palabra. Entonces, morfosis, aquellos que tienen apariencia de piedad, apariencia externa de conocimiento de verdad y de piedad. Entonces no te dejes deslumbrar solamente porque alguien dice que sabe o porque parece que sabe. Mira cómo vive. Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo así? Sí, la Biblia dice, por sus frutos los conocerán.
Así dice la Escritura, por sus frutos. Entonces, morfosis se trata exclusivamente de la forma exterior. Entonces, morfosis es la forma exterior. Entonces, ¿qué significa esto? Que los que quieren aparentar solo por su forma exterior, por fuera se van a ver calidad, pero son puros sepulcros blanqueados. Reprendemos, nosotros no queremos ser así. Amén. Ahora, hay un pasaje que nos habla acerca de morfosis, y lo busqué porque nos va a ayudar. Dice Romanos capítulo 2 y verso número 20. Mira cómo son aquellos que tienen apariencia de verdad y apariencia de piedad. Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión, aquí se utiliza la palabra morfosis, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Quiere decir entonces que solamente por fuera tiene el conocimiento de la ley y la verdad. Verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hay quienes solo son trasladadores, pero no viven la palabra. Hay quienes solo enseñan y enseñan y enseñan, pero no viven la palabra. No cambian, no se meten con el Señor, no son diferentes. Padre Santo, ayúdanos, por favor. Por eso dice la Escritura que no os hagáis muchos maestros, porque se van a condenar muchos. Tenemos, hermano, que una gran responsabilidad. Yo tengo una gran responsabilidad de pararme y hablarle, aunque no lo pueda ver, aunque no pueda verlo directo a los ojos, pero me puede escuchar, o aquel que me esté escuchando, aquel que me esté poniendo atención. Tengo una responsabilidad delante de ustedes de que lo que yo hablo o de vivir piadosamente, si no solamente soy un trasladador. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Estos son los morfosis. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Entonces, solo tienen apariencia de piedad, pero sus frutos tienen cero. Ahora, ¿qué tengo que, a estas alturas? Fíjate, a estas alturas, ¿cómo debe ser mi actitud ante la piedad? Esa es una buena pregunta, amado hermano. Y yo espero que me estés poniendo atención esta noche. ¿Cómo debe ser mi actitud ante la piedad? Primero, entonces, debo seguir a la piedad. Debo seguirla. Dice 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Claro, ¿de qué tenemos que huir? Tú lo puedes leer ahí en el capítulo, todo el capítulo 6. Pero lo que yo quiero resaltar acá es que tenemos que seguir la piedad. Nosotros sabemos que la piedad es Cristo Jesús, ¿verdad? En Él se ha manifestado la piedad completa, porque dice la Escritura que dice, no hay un gran misterio, grande es el misterio de la piedad. Hermano, qué amor el del Señor. Solo ese pasaje de Hebreos, hermano, pudiéramos hablar no sé cuánto. Pero entonces la piedad la debo de seguir. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que buscar el ser piadoso. Tengo que buscar. Y cuando yo voy detrás del Señor, porque el significado de piedad es ir detrás de Dios y agradarlo en todo. Entonces quiere decir que si yo veo al Señor, si yo busco y sigo al Señor, estoy siguiendo la piedad. Y al yo estarlo siguiendo, me voy a volver piadoso. Voy a poder amar al Señor, voy a poderlo buscar, voy a poder hacer lo que a Él le agrada. Eso es ser piadoso. Número 2, ¿cómo debe ser mi actitud ante la piedad? La debo de acompañar con sana doctrina. Dice 1 Timoteo capítulo 6 y verso 3.
Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Qué interesante este verso. La doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esa doctrina conforme a la piedad? Es aquella que es coherente con la piedad. ¿Qué significa coherente? Que va de la mano, ¿verdad? Que no dice una cosa y hace otra, no. Que va de la mano, coherente. Es decir, pegada, que va uno detrás de otro, que va seguido, que lo sigue, pues, ¿verdad? Que contrasta contra las falsas doctrinas. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, que desmorona, despedaza una falsa doctrina, ¿verdad? Entonces, a la piedad la debo de acompañar con sana doctrina. Amado hermano, que me ves, que me escuchas hasta donde llegue este mensaje, si tú no vives, si tú no practicas la sana doctrina, te va a costar, te van a engañar. Este tiempo hay muchas doctrinas erróneas de demonios, de hombres, malas, enfermas doctrinas, que lo único que hacen es traer el error al Hijo de Dios, que se confunda. Lo que traen es confusión al Hijo de Dios. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado, no solo porque lo escuchas y que sí, que grita y que esto y que lo otro. No, tiene que ser coherente con la piedad, lo que predica, lo que enseña debe ir coherente con lo que habla, con lo que es por sus frutos. Entonces reprendemos toda falsa doctrina, pero tú debes de estar atento. Y si no entiendes la doctrina, yo te invito para que visites nuestra página. Ahí tenemos la videoteca, ahí tú puedes escuchar los mensajes. Ahí tenemos mensajes de doctrina, mensajes. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero pues, tal vez algunos se preguntarán, ¿verdad? Yo en cada uno de los mensajes les pongo un color diferente. El color marca a lo que me estoy refiriendo. Entonces hay temas devocionales, temas familiares, temas escatológicos, temas de Santa Cena, temas de estudio, temas de jóvenes, temas para niños. Entonces cada uno de ellos yo trato de poder darle un énfasis en el nombre de Jesús. Entonces yo te invito para que tú vayas y los busques, que los leas, que los escuches. Están ahí, más bien dicho, que los veas, que los escuches. ¿Cómo debe ser mi actitud ante la piedad? Número 3. La debo de acompañar de verdad, pero la verdad que produce piedad. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Yo ponía aquí que la verdad que es según la piedad es aquella que produce piedad. Pero entendamos, la piedad es ir detrás de Dios y agradarlo y hacer lo que a Él le agrada, agradarlo en todo. Eso es ser piadoso. Entonces, aquí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces quiere decir que a la piedad yo la debo de acompañar con verdad. ¿Qué verdad? Verdades que producen piedad. Es decir, cuando yo enseño una verdad que produce o que te está enseñando que debemos de buscar y agradar a Dios. Eso es. Porque a estas alturas del partido hay muchos que pueden estar enseñando cosas que no te llevan a agradar a Dios, a que te consagres a Dios. El mensaje que yo siempre trato de darte es: conságrate, consagrémonos, busquemos del Señor. Sin santidad y nadie lo va a ver. Sin santidad no vamos a poder escapar, hermano. Sin consagrarnos no vamos a poder escapar. Tenemos nosotros que aprender a vivir en santidad. ¿Verdad? ¿Qué hora es? Son las 8:27. Wow, ya, ¿cuánto tiempo hemos? 50. Ok, bueno, todavía me falta, pero entonces, ¿qué
¿Cómo debe ser mi actitud ante la piedad? Hermano, ¿qué debemos de hacer? Amada familia de familias, en verdad yo te invito para que repasemos lo que hemos platicado. La piedad nos trae provecho para esta vida presente, pero también para la futura. La piedad es una actitud que nos hace seguir a Dios y que le agrademos en todo, ¿verdad? También la piedad hay que agregarle todos los elementos que vimos. Ahora, para que pueda producir en nosotros un fruto precioso, debemos de tener cuidado porque este tiempo, hermano, hay impiedad. Es un tiempo de impiedad, donde todos quieren vivir solo con apariencias, ¿verdad? Y lo que acabamos de ver, ¿cómo debe ser mi actitud? La debo de seguir, la debo de acompañar con sana doctrina, pero también la debo de acompañar con verdad. Es decir, yo tengo que ser veraz. Yo no puedo ser de doble ánimo, no puedo ser un mentiroso, un chismoso, sino que tengo que aprender a ser lo más honesto posible, lo más verdadero, porque la Escritura dice que verás solo Dios y los hombres son mentirosos. De una vez nos machetea la palabra, pero es cierto. Pero entonces, a la piedad, a mi búsqueda de Dios, yo le tengo que agregar verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, tiene que haber un momento, hermano, en nosotros, en que aprendamos a ser veraces como Dios quiere que sea. Yo me voy a detener acá, pero yo quiero invitarte para que reflexionemos. ¿Cómo estamos? Si de verdad somos piadosos. Ya te expliqué y lo vuelvo a decir, que el ser piadoso no significa que tú te pares en cada esquina a ayudarlos a todos. Eso no es ser piadoso. Eso viene después. El ser un piadoso es seguir a Dios y agradarlo a Él en todo. Es decir, es una actitud. Debo rendir mi voluntad al Señor para hacer la voluntad de Él y agradarlo a Él en todo tiempo. Entonces, ¿por qué así dice la Escritura? Que en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos, que en todo tiempo haya aceite sobre tu cabeza. O sea que quiere decir que sí se puede, pero ¿cómo? Tenemos que buscarlo, pedir el auxilio del Espíritu Santo. Esta es una buena oportunidad para que tú y yo le podamos pedir al Espíritu de Dios que nos auxilie, que nos llene, que esa unción fresca descienda sobre nosotros y que nos pueda ayudar a ser como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora porque eres bueno. Te suplicamos, Señor, sobremanera que esta palabra, que esta semilla sembrada en nuestros corazones pueda llevar ese cambio efectivo y que podamos en verdad ser piadosos, vivir una vida piadosa delante de ti, apartados del mal, consagrados para ti, buscándote. Yo te pido que hasta donde haya llegado este mensaje, donde hayan habido corazones receptivos, mentes receptivas, verdaderas, Señor, hasta ahí que produzca el cambio, Señor, que lleve fruto abundante a 100 por 1, Señor. Yo te lo pido, Padre, y te suplico que aún, Señor, aún a tiempo y fuera de tiempo este mensaje pueda llegar, Señor, y que cambie el corazón, que lo lleves tú, Espíritu Santo, y que nos ayudes a ser piadosos a la manera que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Quiero tenemos aquí una petición de oración que nos entró por Antonio Jacome, por problemas de salud allá en Colombia. Así es de que vamos a orar, ¿verdad? Yo quiero que tú, amado hermano, ahí en tu casita, nos ayudes a orar por Antonio Jacome. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre esta petición y te suplicamos, Señor, que sorprendas con salud, Señor, su vida allá en Colombia, Señor, Antonio Jacome, y que, Padre, conforme a tu gracia y a tu bondad, Señor, glorifiques tu nombre en su vida, Señor, que venga una salud y una recuperación total sobre su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, si no sabías nada de esto, pero que tú quieres de verdad tener una vida piadosa, tienes que conocer al Hijo de Dios. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que vas a empezar a experimentar
la unción, la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios que te va a ayudar a caminar en piedad delante del Señor. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. ¿verdad? Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo que se está viviendo, es nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales que están apareciendo aquí en este momento. Y yo te invito para que visites nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, nuestra página web, en donde nosotros ahí tenemos la videoteca, tenemos los temas, tenemos la radio 24 horas para que pueda ser de bendición al pueblo. También tenemos las actividades de los niños, temas para niños. Tenemos los episodios de Cristo ama a los niños. Así es de que te invito, hay actividades y temas para jóvenes también. Te invito para que la visites y que la compartas. Si tú crees que ha sido de bendición, que la puedas compartir a los demás. Así es de que no me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús. Que esta noche el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y todos los días. Que el Espíritu Santo te guíe y te guarde y te proteja. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana. Primero Dios, a las 7:30 nos vemos. Que Dios te bendiga.